¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende qué horas nos estén viendo y escuchando. Este es un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana y este día me tardé un poco, me tardé 15 días en hacer el siguiente episodio porque una pregunta me venía dando vueltas. O sea, una pregunta que tenía que reflexionarla muy bien, que pensar muy bien. Y es que hace algunos días me visitó un amigo que percibía esa necesidad de acompañarme, de apoyarme en momentos que son como para todo mundo complicados en la vida. Y me hizo una pregunta que me hizo quedarme callado durante varios días, ¿no? Es decir, es una pregunta que todo mundo se le han hecho y que ahora pues es muy pertinente para mí. Entonces, tal vez este no es un episodio tan común como lo podemos hacer porque ya saben que este podcast, video podcast, es un podcast dedicado sobre todo a gente que no es estructuradamente muy armada dentro de la iglesia, pero hoy me tocó un poco esa pregunta y hace rato una extraordinaria mujer amiga me mandó un mensaje que confirma la necesidad de hacer un podcast de este tipo. No nomás por mí, sino por mucha gente que he estado platicando con ellos. Mi amigo, este amigo que es para mí un padre espiritual, me comentó y me preguntó, bueno, tú, tú quién eres o tú qué buscas cuando buscas a Dios. O sea, ¿qué es la razón? ¿Por qué lo buscas? ¿Cuál es la razón de buscarlo? ¿Cuál es la razón de estar detrás de un micrófono o detrás de una cámara o tratar de buscar a Dios? ¿Cuál es la razón de tu búsqueda? Es decir, ¿tú le crees a Dios? O sea, ¿qué le crees a Dios? ¿O tú quién eres para lo que quieres de Dios? Es una pregunta profunda, porque básicamente me llevó a la reflexión sobre si yo para qué quiero a Dios o cuál es mi idea de buscar a Dios, por qué lo busco, por qué estoy buscándolo de una manera u de otra. Y Y es que ha habido conflictos, situaciones difíciles en estos días, semanas, y busca uno siempre a Dios pidiendo ayuda, ¿sí? Pidiendo ayuda, pidiendo encontrar un espacio donde encontrar respuestas. Lo que nos lleva a la pregunta es, ¿y tú para qué quieres a Dios? Si lo quieres como para que te resuelva tus problemas, tus conflictos, como dice el pasaje, busca primero el reino de Dios y su justicia divina y todo lo demás vendrá por añadidura. Y yo llegué a pensar, ¿será que lo que busco es la añadidura? Y entonces en el camino me he encontrado con gente que tiene pruebas, ¿sí? Con gente que tiene varias pruebas o muchas pruebas en el camino, que está un poco desanimada, destalentada y busca a Dios justamente pensando encontrar un alivio, pero la respuesta es si realmente lo que hay que buscar es que Dios les pueda ayudar a uno en en sus conflictos, en sus situaciones. Si la búsqueda realmente es que yo quiero que Dios me ayude, o más bien la pregunta es, ¿qué quieres tú de Dios? ¿Quiero que me ayude o quiero a Dios? ¿Quiero los regalos de Dios o quiero al Dios de los regalos? Y es que cuando uno busca al Dios de los regalos y no a los regalos de Dios, entonces la perspectiva de la vida cambia, porque pues puede que no exista solución a muchas cosas, puede que no exista muchos recursos para poder lidiar con la vida, pero, pero la vida tiene otro sentido. Es decir, ¿qué es lo realmente importante cuando buscas a Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo realmente importante? Porque tal vez nos acercamos porque necesitamos, y es válido, es justo, pero nos acercamos realmente porque le creemos a Dios todo el discurso, toda la idea, todo el concepto, toda la capacidad de entender, de querer, de amar. En el camino de estas semanas hay una amiga que se alejó de Dios y que está tratando de volver a Dios mucho decepcionada porque Dios tal vez no da respuestas a su vida. Y así ha sido conmigo y así ha sido con mucha gente.
Otra amiga perdió su negocio por circunstancias normales de la vida y parece que Dios se queda callado, parece que Dios no habla, parece que no existe. Y sin embargo existe. Y sin embargo ahí está. Y entonces lo que uno lo deja pensando es, bueno, ¿por qué busco a Dios? ¿Busco a Dios por los regalos de Dios o busco a Dios por Dios mismo? Para poder conocerle, amarle, para poder estar allí con Dios, para poder permitirme, como dice San Ignacio, amarlo con todas mis fuerzas, con todas mis ganas, no importando los regalos de Dios, porque los regalos de Dios son regalos. Sí, es como si tú pides perdón a alguien, tú pides perdón a alguien. Si te perdona es un regalo que te ha perdonado, pero no lo necesitas para pedir perdón. Entonces, durante días y días y días, eh, pensé, de veras, ¿por qué busco a Dios? Tal vez sentir vanagloria porque hago un podcast, un video, porque puedo platicar con la gente, porque puedo acercarme. O realmente es algo que me desborda porque me puedo permitir sentir cerca de Dios o porque quiero hacer la voluntad de Dios. Y aunque en esa voluntad sus caminos son totalmente inescrutables y uno no pensaría que uno le fuera a pasar cosas malas cuando uno está cerca de Dios, cuando sí pasan, cuando pasan injusticias, cuando pasan desesperanzas, cuando pasan miedos, cuando pasan un montón de cosas. Y eso es lo que ha habido, es lo que ha habido en la gente que yo escucho, con la gente que he platicado, con la gente que tengo cerca. Hay quienes se lamentan de que Dios no ha entrado en su vida y ha podido resolver algo o hacerlo sentir algo bonito o algo en paz, pero a veces no va a ser así. Entonces, lo importante de buscar a Dios es Dios, no los regalos de Dios. Y entonces, permitir el miedo a las cosas, a los cambios, a los desafíos, permitir el cansancio, la desesperación ante las situaciones, es parte de amar a Dios. Es decir, porque no te estás enfocando en el Dios de la lotería o el Dios que llega y que resuelve tu vida, sino en el Dios que está allí y que tú caminas con el punto. San se acabó, es todo. Es decir, la maravillosa presencia de saber que estás con Dios y que Dios está contigo, incluso aunque no lo sientas, incluso aunque no lo veas, incluso aunque la vida pueda ser caótica o parezca que se derrumba, pero estar allí. Y alguien dirá, entonces ¿de eso se trata? Pues sí, de eso se trata. Es decir, la gente luego alguna vez me dijo un muchacho, entonces, ¿qué gano conseguir a Dios? Y yo digo, pues es que no es que pienses ganar en algo, es que estás con Dios y Dios, es el creador, el todo, el absoluto, el único, ¿sí? Entonces, ¿qué importa si pierdes, si ganas? Los lirios de campo se visten mejor que cualquier rey, las aves del cielo las alimenta Dios. Y entonces la pregunta es, ¿será que estoy errando mi convicción o mi creencia de que por qué busco a Dios? Buscar a Dios implica que tal vez hay momentos de silencio y va a haber momentos de oscuridad y va a haber momentos de desesperación y va a haber momentos de miedo. Y esos no se van a acabar nunca. A veces pensamos buscar a Dios y sentir alegría y felicidad y a veces no va a ser así. Es decir, en las pruebas, las llamadas pruebas, es eso, es la convicción, la certeza interior de permitirte y ser permitido amar por Dios, a pesar de que en esa experiencia de amor no exista ese glamour, esa belleza, esa paz, ese sentirse bonito, ese desbordado de emociones. Porque la certeza de la fe va más allá de las emociones, va más allá de la sensación bonita, va más allá de la experiencia grata. La experiencia de Dios, de la fe de Dios, es aquella que se da y que se gesta en la oscuridad, que se gesta en el miedo, que se gesta en la desesperación, que se gesta en esos espacios donde de pronto parece que no está Dios, pero donde parece que no está Dios, donde la desesperación puede llegar, realmente está Dios. Y es difícil explicarlo, pero la experiencia de Dios
implica una prueba. Y la prueba suprema es esa, es amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando se dice en el mandamiento sobre todas las cosas, no se refiere a que yo puedo tener dinero y lo amo a Dios sobre el dinero, o puedo tener, no, alguna cosa, alguna situación, incluso alguna persona. El amar a Dios sobre todas las cosas, la palabra cosas, también habla de las circunstancias, también habla de las dificultades, también habla de las caídas, también habla de las perversas situaciones que a veces uno se enreda o nos enredamos o nos permitimos enredar o que alguien más nos enreda que nos trastoca la vida. La enfermedad, el duelo, los lutos, las pérdidas, ¿sí? Nos hablan de Dios, porque no nos recuerdan, y aquí es lo más importante, no nos recuerdan que Él nos va a rescatar, porque nos han dicho, es que Dios, tú pídele a Dios y se va, pues no es eso, es decir, la prueba nos recuerda no que Dios nos va a rescatar como nosotros pensamos que nos va a rescatar. Es decir, no que si estoy enfermo me va a curar, no que si mi hijo, mi hija tiene una enfermedad fuerte, la va a curar. No. A veces sí sucede así, qué bueno, pero no implica el que va a llegar Dios ahí y va a resolverte el problema. El amarás a Dios sobre todas las cosas es que tu atención y tu foco esté en Dios, no en el problema, sino en Dios. Y el problema va a seguir allí. Pero, por ejemplo, yo puedo tener una deuda muy fuerte y puedo pensar que es injusto que estoy teniendo una deuda que no debería yo de pagar. Y me puedo lamentar terriblemente por eso y le puedo pedir a Dios su ayuda para poder salir de ese asunto y no pasa nada. Pues no se trata de eso. No se trata que la vista la pongas en el problema. Se trata que la vista la pongas en Dios, en la experiencia de reconstruirte con y en Dios. Es decir, la experiencia de Dios, ¿sí? De que me va a sanar, me va a sanar, me va a rescatar, pero no el rescate que no yo necesariamente quiero, sino el rescate de tu persona y de saber dónde pones tus amores, de saber dónde pones tu esperanza, de saber dónde pones tu expectativa. Y entonces, claro, los lirios del campo, cuando tu vista está puesta solamente donde tiene que estar puesta, entonces no quiere decir que vas a vestir bien. Los lirios del campo visten bien, los aves comen. Y nosotros podemos morir de una enfermedad, de una desgracia, tenemos un problema, sí, pero no pierdas el foco, porque el foco no hay que perderlo. Por eso, cuando antes de empezar este podcast me llegó el mensaje de esta amiga que tiene una fe y un corazón gigantesco, dice, sin importar la prueba, confía en Dios hasta el final. Y la trampa de esto, o sea, es un mensaje extraordinario, pero mal interpretado. Sin importar la prueba, confía en Dios hasta el final, es decir, no confíes en que te va a arreglar tu problema, no confíes en que te va a liberar de la prueba, no confíes que te va a resolver el asunto, sino confía, simplemente permítete amar y ser amado en Dios y por Dios. Y el problema tal vez no se va, pero tu perspectiva, tu corazón estará en otra parte. Y es que donde está tu corazón está tu tesoro. Si tu corazón está en el conflicto, en el problema, en el dinero perdido, en la salud caída, en la traición ajena, entonces no hay la mirada hacia Dios, exactamente diciendo. A Dios se le ve como cuando Jesús caminó sobre las aguas y le decía a Pedro, veme a los ojos, no me dejes de ver, veme. La tormenta está allá, el mar está embravecido por este lado, hay vientos, hay relámpagos. Tú no me dejes de ver para que no te hundas, que fue lo que pasó con Pedro. Y es claro, decía, no te apartes de mi mirada, veme, obsérvame. Lo cual no implica que el mar se calmó, no implica que dejara de haber olas, no implica, pero no se hundía Pedro. El momento en que Pedro empezó a darse cuenta de la magnitud de los vientos, a darse cuenta de la bravura del mar,
a darse cuenta de las circunstancias que lo rodeaban, que no mejoraban, porque no mejoraban por el hecho de haber estado Jesús ahí. Cuando se empezó a dar cuenta de eso, es cuando se empezó a hundir. ¿Qué es lo que hizo? Dejó de ver a Jesús, dejó de ver a Dios, ¿sí? Y entonces cuando caminas en las aguas, cuando uno deja de ver a Dios, se da cuenta de que deja de ver a Dios porque uno pone el corazón en otras cosas y es cuando surge el miedo, es cuando surge la incertidumbre, es cuando surge el dolor, la desesperación, incluso es cuando surge la indiferencia total, ¿sí? Eh, y ese es un asunto que me dio muchas vueltas, porque al final, ¿qué estoy esperando yo? ¿Que el mar se calme y que las olas no revienten en mi vida, que llegue Dios y que las quite? ¿O será que tengo que seguir viendo a Dios, seguir directito como estoy viendo y sustituir mi miedo ante las circunstancias por mi tranquilidad expuestas ante Dios? Es decir, observar, creer y hacer la voluntad de Dios, que es primeramente amarlo con todas las fuerzas, con todas las ganas, sobre cualquier cosa, y lo demás, igual seguirá existiendo, igual no. Entonces, las pruebas muchas veces vienen por ahí, es decir, la capacidad de saber que no tenemos que dejar de ver a Dios. Cuando el mensaje me llega, que yo estaba dudoso en hacer este podcast de esta manera, pero me dice, sin importar la prueba, confía en Dios hasta el final. Yo entiendo, sin importar cuáles sean tus circunstancias de la vida, ¿sí? No dejes de ver a Dios. No estoy diciendo que se va a desaparecer tus circunstancias negativas, porque hay gente que puede estar enferma y que su enfermedad no se quita, pero no dejes de ver a Dios hasta el final, hasta cuando sea el final de las cosas que tengan que hacer. Y cuando dice hasta el final es hasta que termine tu vida, porque no es que después, ya que se mejoren las cosas, dejas de ver a Dios, sino que lo sigues viendo. Y cuando yo digo viendo, no es solamente observando, es orientando tu entendimiento y tu corazón ahí, a donde está Dios, ¿sí? Sin tener que necesitar sentir bonito o sentir el cálido soplo de Dios en tu vida, o que te va muy bien, o que todo está conforme a lo que tú quieres, o que tu vida se está gestando maravillosamente. Si es así, qué bueno, ¿sí? Pero si no es así, no impide en ningún sentido que seguir a Dios es esa manera de ser parte del plan de Dios. Y lo demás vendrá por añadidura, pero no buscar la añadidura. O sea, no buscar a Dios por la añadidura, no buscar el sentir bonito, el expresar bonito, la experiencia maravillosa, la curación, la sanación, la entrega, No. O la vanagloria también por seguir a Dios, también, que eso es peligroso. No, 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 no. Es velo, porque en la prueba, en los momentos en que te den elegir entre dónde pones tu corazón, en tu miedo, en tu preocupación, en tu angustia, en tu indiferencia, en tu tibieza o Dios, habría que ser en Dios. Eh, esta amiga que puso su negocio y que perdió el negocio, ¿sí? Se fue, pues sí, tristeza. Y había que voltear a Dios, ¿sí? Tiene un trabajo, tiene un espacio y tendrá que hacer su duelo por su negocio fallido. Lo tendrá que hacer, o sea, es indudable, lo tenemos que hacer. No va a llegar Dios tal vez a quitarte la pena o la tristeza, ¿sí? Sino más bien a convertirse en la referencia de la vida para que no sea solamente la pérdida de un negocio, no solamente la tristeza por la pérdida de un dinero, de un recurso, de una familiar, de una relación, de alguien que falleció. No, que sea realmente la idea de dónde pones tu corazón para poder hacerlo así. Y en la Biblia existe muchísimos ejemplos de cómo el objetivo es no dejar de ver a Dios, no hundirte en el mar de los sucesos y acontecimientos de la vida diaria, porque cuando empiezas a sentir miedo, temor, apatía, aburrimiento, conformismo, ¿sí? También conformismo, entonces estamos perdiendo la vida en Dios. Le estamos perdiendo la visión que tenemos hacia Dios. A veces nos
conformamos con una vida miserable. Y eso es muy común. Es decir, una vida que no es confrontada por Dios no es una vida vivida. Y a veces el confrontar a Dios cuando Dios en su visión nos ofrece la posibilidad de tener una vida rica en cosas buenas, rica en exposición generosa, en la capacidad de amar y de permitirnos ser amados. Y no lo hacemos porque amamos nuestra seguridad, amamos nuestro confort, amamos nuestro espacio y las formas en que están sucediendo, aunque sean miserables, ¿sí? Esa es otra manera de hundirte en las aguas, ¿sí? Porque no solamente hundirse en las aguas es las tristezas o las desgracias, puede ser la tibieza de una vida sin mucho sentido, ¿sí? Puede ser la tibieza de un vivir así, no más. Y es horroroso porque, digo, cuando uno tiene un conflicto es más posible acercarse a Dios, aunque sea para que le arregle las cosas, que cuando tiene una vida totalmente apacible, insípida y aburrida. Porque la vida con Dios, cuando tú miras a Dios, te va a generar una vida que te confronta, que te muestra, que te, que te interpela para que hagas algo distinto. Entonces, en esa dimensión de Dios, ¿sí? En esa dimensión de Dios, la prueba, o sea, la vida diaria, te dice que hay que confiar en Dios, hay que permanecer con la vista en Dios, con tu presencia, con tu voluntad, y como dice el mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre cualquier cosa, cualquier situación, cualquier experiencia negativa, cualquier experiencia positiva también. Y es donde cobra sentido. Por eso cuando me preguntó a mí, bueno, ¿tú qué quieres de Dios? O sea, ¿qué es lo que pretendes con Dios? ¿Los regalos de Dios o al Dios de los regalos? La respuesta es al Dios de los regalos, independientemente que las circunstancias de mi vida me estén llevando por derroteros que a mí no me gustan, ¿sí? Es decir, o que tengan que enfrentar situaciones dolorosas y que son dolorosas. Y no hay que negar que existe el dolor, y también es cierto que no hay que negar que nos va a llegar, pero cuando el miedo, cuando la apatía, cuando la incertidumbre, cuando el enojo llega, entonces habría que pensar, ¿por qué llega? ¿Será que estoy equivocando dónde pongo mi corazón para saber dónde pongo mi tesoro? Es decir, un síntoma claro de esto es cuando te enojas, cuando te deprimes, cuando te llega el miedo o cuando sientes que no te tienes que arriesgar a algo que pueda ser mejor, ten seguro, ten segura que lo que está pasando allí es que a Dios no lo estás viendo. Porque puede haber circunstancias de la vida terribles, totalmente irrelevantes. Puedes perder un trabajo, un familiar, tener un hijo o una hija enferma, tener un conflicto fuerte y tenerlo, y tener un problema económico fuerte y tenerlos. Y no te digo que no lleguen, pero donde está tu corazón está tu tesoro. Hay gente que se puede enfermar por perder dinero y la pregunta es si la vida es más importante que el dinero. Hay gente que no logra disfrutar uno de sus días porque pasa una circunstancia de enfermedad y la persona es más importante que la enfermedad. Eh, Hay quien deja pasar la vida así nomás, así, sin darse la oportunidad de tener mayor plenitud porque es cómodo. Entonces ahí tampoco se está viendo a Dios, que te interpela, que te habla, que te dice, que te señala, que se muestra, ¿sí? Incluso se muestra en el silencio, porque hay silencio en Dios muchas veces. Y la pregunta es, ¿y si Dios se queda en silencio, qué pasa? Nada. Igual se le sigue mirando a Dios, porque el que exista un silencio de Dios no es que Dios no hable, sino que en ese momento tú no lo estás percibiendo. Y no cambia nada. Es decir, entonces, ¿para qué estás hecho? ¿Para preocuparte?
para angustiarte, para tener miedo o para vivir en la seguridad total sin tomar riesgos? ¿O estás hecho para Dios? Donde Dios, ¿sí?, es lo que te va a impulsar a que tu vida tenga sentido, no que te resuelva las cosas necesariamente. Y no digo que necesariamente, porque a veces Dios puede intervenir y decir esto, ¿sí? Y entonces cuando dice permanece en la prueba o deja que la prueba te llegue, es sin importar la prueba, confía en Dios hasta el final, es sin importar la prueba, no dejes de ver a Dios, no dejes de buscarlo por quien es, por ser el creador, el Dios personal, el que es uno dispuesto, capaz de amar y de pedir hacer su voluntad. Y sin importar la prueba, es sin que te hundas en las aguas, viendo al mar, viendo las olas embravecidas, viendo las enfermedades, viendo las deudas, viendo los problemas económicos. Sin importar eso, no dejes de verlo. No tenemos que dejar de ver a Dios, ¿sí?, para no hundirnos. Cuando nos hundimos, Él incluso puede rescatarnos, ¿sí?, porque puede rescatarnos y nos rescata de muchas maneras y trata de volver a ver, a decir, veme, no me dejes de ver. Y entonces uno le dice, pues no me sueltes, y no me dejo soltar. Entonces, cuando hablamos del misterio de la prueba, ¿sí?, la prueba es eso, es la pregunta que me hizo mi amigo es, ¿para ti quién es Dios? ¿Para ti quién es Jesús?, me decía. ¿Para ti quién es Dios? ¿Para ti quién es? ¿Es el mago que cura? ¿Es el que te da la suerte? ¿Es el que te da la señal para que tú hagas tal y cual cosa y entonces ya estés contento y feliz? El simplemente de Dios ser Dios y nosotros sus criaturas es suficiente para que independientemente de nuestras circunstancias, uno busque a Dios, porque sin importar la prueba, confía en Dios. Confía no que te va a resolver algo, no que te va a hacer sentir bonito, no que te va a hacer que te nazca del corazón mandar mensajes por WhatsApp con miles de cosas y bendiciones. Tal vez te puede ser un poco más huraño y más enojón, pero ser más auténtico, porque buscas en Dios esa autenticidad de ser, y que lo más importante es Él. Y se expresa en los hermanos, en el prójimo, pero Él es el importante. Ese es el sentido de vivir. Lo demás son circunstancias de la vida donde nosotros aprendemos a voltear de un lado a otro y nos hundimos. Por lo tanto, tal vez este es un podcast muy raro, me permití hablar así porque al final no quiero yo salir de la prueba, sino quiero realmente, y todavía lo sigo pensando, saber para mí quién es Dios. Y yo quiero ser eso, quiero poder confiar, quiero poder soltar y quiero saber que a pesar de que no va a haber tal vez ningún cambio en las circunstancias de la vida, sé que Dios es Dios, yo soy yo, Dios me ama y yo quiero aprender a amarlo y sobre todo también hacer la voluntad. Y la voluntad es, no lo sé, tendré que aprender en el camino cómo se encuentra la voluntad de Dios. Y alguna vez ya lo hablamos, pero ese es el contexto. Entonces, aquellos que luego perdemos la esperanza, pues la esperanza está simplemente ahí, donde tú puedes ver sin quitar la vista de Dios. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí este podcast. Les agradezco mucho que estén con nosotros, que nos sigan compartiendo muchísimo. Esperemos que nos compartan constantemente en todos lados, en todas sus redes. Y pues vernos en el próximo episodio, que esperemos sea tan enriquecedor como han sido otros, aunque este haya sido un poquito débil, porque más bien quería expresar lo que sentía y lo que tenía en mi cabeza. Les agradezco mucho a todos. Mi nombre es Rafael Espinosa. Agradecería mucho que compartan. Nos estaremos viendo.